Hola, un gusto saludarles una vez más. Terminamos el día de hoy los 4 evangelios. Hemos avanzado. Y pareciera que al terminar los 4 evangelios, este nos va a terminar con una pregunta. Una de las preguntas más importantes que podemos hacernos o que puede hacernos Dios a nosotros. ¿Me amas o me quieres? Quizás has escuchado esa pregunta, quizás la has hecho o quizás te la han hecho. El amar, dice, el amar aceptas a la persona tal como es, que si medio truena la boquita al masticar, que si es gordito o es delgado, que si ríe mucho, que si no ríe mucho, que si ella dice, es que tengo la pancita, a ti no te importa si tiene la pancita, es que no estoy tan alta, a ti no te importa que esté tan alta. Cuando amas, tú aceptas a la persona tal cual es. No le quieres cambiar nada. Esa persona simplemente va cambiando, pero tú no le quieres cambiar nada. Sin embargo, cuando quieres dices, es que ella está muy bonita, es que es atractiva, pero siempre hay un pero. Eso nos pasa. Y en este día, al terminar estos evangelios, no sé si a propósito lo hizo el escritor así o qué, pero Juan termina con esta gran pregunta y con esta hermosa historia. Jesús y Pedro. Y le va a hacer la pregunta que es una pregunta que aplica para nosotros hoy en día. ¿Me amas o me quieres? Vamos a leer pues el capítulo 21 del libro de San Juan. Y es emocionante porque de aquí empezamos con Hechos. Y una vez ya estando en Hechos, vamos a continuar hasta terminar el Nuevo Testamento. Y antes de hacerlo, vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Gracias porque ya llegamos a leer los 4 evangelios, mi Dios. Gracias. Agradecemos tu compañía. Y agradecemos porque hasta aquí tú nos has ayudado. Bendice esta lectura. Pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces y terminar juntos el capítulo 21 del libro de San Juan. Dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también, contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Aquí hacemos una pausa para observar a Pedro. Pedro en realidad aquí completamente le faltó la fe. Aquí se salió. Aquí ya no quiso seguir a Jesús. El hecho de quitarse la ropa mostraba que él volvía a ser un agente común, ¿ok? Andaba encuerado, o sea, no le importaba, volvía a ser un pescador y punto, y ya. Porque parecía que en su error de haber negado a Jesús, a veces uno nos cuesta tanto trabajo perdonarnos, o sea, Dios nos perdona, pero es más difícil el perdonarnos nosotros mismos. Aquí Pedro, por su pecado, por haber traicionado a Jesús, a su maestro, ahora decía, yo ya no merezco ser un discípulo, yo no soy nada, yo no tengo que ver nada con Jesús, yo soy lo que dije ser en aquella noche. Por eso yo vuelvo a ser un cotidiano, pero no sabía lo que venía.
Por eso aquí, algunas veces cuando fallamos, pensamos que ya no merecemos el amor de Dios y que ya no podemos continuar solo porque las personas dicen que ya no podemos continuar. No le hagas caso a las personas. Hazle caso a lo que dice Jesús. Allí está la clave. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, aquí viene la historia. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Ahora, yo sé que aquí en español no lo podemos ver, pero en griego aquí va a haber un juego de palabras, ¿va? Y en este juego de palabras, aquí al comienzo Jesús le dice, Pedro, tú agape mí, me amas. Usando la palabra agape, agape es el tipo de amor que Dios tiene para con nosotros. En San Juan 3:16 se ocupa esta palabra, porque de tal manera agape Dios al mundo. El amor de Dios es muy diferente, el amor de Dios es incondicional. Pero hay otro tipo de amor. Bueno, hay tres en griego. Ágape, el filos y el eros. De ahí viene la palabra erótica, de ahí viene filos, es la palabra sentimientos, y ágape es ese amor divino. Y entonces en estas tres preguntas, cuando lo leemos en español, en realidad lo que va a decir es esto. Jesús pregunta, las dos primeras veces Jesús pregunta, Pedro, ¿me agape mí? ¿Me amas? Y Pedro va a responder las dos veces, Señor, tú sabes que te quiero. Y mira, no sé tú, pero cuando tienes a alguien o amas a alguien y a esta persona le preguntas, ¿me amas? Y se queda callada o te dice, mira, me gustas, te quiero. Eso rompe el corazón. Eso destroza. Pero Jesús lo entiende. Mira, esto es lo padre de Dios, en realidad. Y es por eso que a veces los únicos que no nos permiten seguir adelante somos nosotros. Porque somos nosotros los que no nos perdonamos nuestros errores. Es todo. Pero Dios no te filos. Dios te agape. Dios te ama. Y el amor que Él tiene para contigo es incondicional. No es con condiciones. Si fuera con condiciones, en realidad, creo que nadie podría acercarse. O al menos yo no podría. Este juego de palabras es lo que vamos a ver aquí. Al final, en la tercera vez, es cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? Entiendo. Y le dice, Pedro, me filos mí, me quieres. Y Pedro ya más cómodo dice, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y esto lo podemos tomar de muchas maneras y podemos decir, este Pedro, qué bárbaro. Pero es que en realidad, cuando nos ponemos a observar nuestra vida o cuando vemos cómo reaccionamos ante este amor de Dios, la realidad es que todo lo que podemos dar nosotros a veces es eso, querer. Amar nos cuesta mucho trabajo. Es más, la realidad es no podemos amar. Y es por eso que necesitamos de Dios. Y por eso Pedro más tranquilo dice, tú sabes que te quiero. Vamos a leerlo, teniendo esto en cuenta. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor,
tú sabes, miren, aquí voy a ocupar como hubiese dicho en griego, como dice en griego, mejor dicho, pero traducirlo al español. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. No le reprochó nada. Nosotros reprochamos. Nosotros reprochamos por qué no me pones atención. Nosotros reprochamos, pero por qué ya no eres así. Nos reprochamos tantas cosas. Y Dios, siendo Dios, y pudiendo reprochar todo eso y más, solo dice, sígueme. Es todo. Sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Aquí no sabemos o no comprendemos en realidad si Pedro es por apoyar a Juan y decirle, oye, no lo dejes, por favor. Él era parte de los tres. O simplemente porque no ha entendido Pedro y aunque acaba de tener esa experiencia con Jesús, dice, oye, ¿y qué de este? ¿Por qué nos está siguiendo? No entendemos, pero la respuesta de Jesús quizá nos da un poquito más de contexto. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y entonces es eso. A veces nos fijamos tanto en las demás personas. Y sabes, a veces nos fijamos en las demás personas porque deseamos a veces su vida. O deseamos a veces el por qué no le pasa nada malo a él o a ella y a mí sí. Si yo estoy haciendo bien las cosas, entre comillas. Pero ni uno de nosotros sabemos el infierno que esa persona tal vez está pasando y que esa persona está pensando, men, él la tiene o ella la tiene bien y yo no. Pero nosotros estamos siempre preocupados hacia aquellos. Y Jesús te dice, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Y uno dice, no, pero que le vaya mal. Aguanta. Todo cae por su propio peso. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Está precioso el último capítulo del libro de San Juan. Hermoso. Y vamos a terminar con una pregunta simple. ¿Amas a Dios o quieres a Dios? ¿Estás esperando a que lo siga aquel o aquella? ¿O simplemente lo vas a seguir tú y ya? ¿Estás preocupado por lo que hacen los demás? ¿Por lo que piensan estos? ¿Por lo que dicen aquellos? ¿O estás simplemente preocupado y puesto tus ojos en Jesús? A Pedro
Pedro le tocó algo curioso en su muerte. Él fue crucificado también en su muerte, pero él pidió, fíjate, él pidió no ser crucificado normal, digamos, sino que pidió que su cabeza estuviera hacia abajo, porque dijo que no merecía morir como su maestro. Vivió toda la vida indigno. A veces los historiadores lo presentan como algo padre, pero está bien. Solo que quizá Pedro siempre vivió con ese pensamiento. No merezco el amor de mi maestro. No lo sé. O quizá eso hizo que hablara con tanta emoción acerca de su maestro. Lo que sí sé es que Dios lo amaba. Eso no cambió. Lo que sí sé es que nunca fue digno. Eso sí sé. Nunca fue digno de ese amor. Y quizá, no lo sé, en aquel día Jesús le vuelva a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes todo. Y ahora sí, tú sabes que te amo. Este capítulo es hermoso. No sé, no sé en tus relaciones, no sé cómo andes en tu vida, pero quizá es un buen momento para reflexionar. Quizá necesites empezar a amar. Y la única forma para de verdad amar es buscando a Dios. Porque nuestro amor solamente son te quieros. Y el de Él es amar. El nuestro es un filos. El de Él es un ágape. Espero entonces que con la ayuda de Dios, ahorita al terminar los 4 evangelios, eso quede en nuestra mente. Que esto nos ayude en cada vez que lo leamos a amar, a amar, a amar. Que Dios te bendiga.